Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Ni bien salió Noé del arca, aunque pienso que tenía la preocupación de preparar alimento y lugar donde vivir y cómo enfrentar sus necesidades básicas, fue notable. Lo primero que hizo fue adorar a Dios, construir un altar. Muchas gracias, mis amigos, por acompañarnos una vez más en Hora de Estudio Bíblico. Vamos a continuar nuestro estudio bíblico en Génesis capítulo 8. Pero antes vamos a agradecer a Dios en oración, vamos a pedir a Dios su bendición. Muchas gracias, amado Padre, por el privilegio de poder llegar ante ti, por el privilegio de tener un día más de vida. Reconocemos el valor y la importancia de la vida. Algunos de nosotros no tenemos mucho más por delante en este mundo y queremos que cada día cuente para tu gloria y alabanza. Dios, ayúdanos a no ser egoístas en estos días y a darte más tiempo y consideración, más de nuestras fuerzas, más de nuestros bienes para honrarte y glorificarte a ti, para poder así tener tesoros en los cielos. Dios, bendice a cada oyente y que tu palabra les dé ánimo, consuelo y salvación a muchos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Como les decía, estimados oyentes, vamos a Génesis capítulo 8. Estamos considerando la primera reacción de Noé al dejar el arca. Leemos que él edificó un altar a Jehová y ofreció allí, en ese altar, sacrificio de animal limpio y de toda ave limpia. Era una gran ofrenda a Dios. Ahora, fíjese que en el versículo 20 dice que él ofreció un holocausto y no una ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado la haría después. Esta ofrenda era solo para Dios. ¿Se da cuenta? Esta ofrenda rebalsa de un corazón agradecido que expresa gratitud por la salvación, una salvación completa, gratuita, para siempre. En toda esta enseñanza en cuanto a Noé, el arca y los sacrificios, tenemos un cuadro, una figura de nuestro Señor Jesucristo. Así que la ofrenda que Noé trajo, el holocausto, no era una ofrenda por el pecado, sino que era una ofrenda de alabanza, una ofrenda de acción de gracias, una expresión de gratitud. Ahora, Noé, al salir del arca, quedaba en una posición única. Noé quedaba como la cabeza de la raza humana. Noé pasó entonces al mismo lugar que ocupó Adán al principio. Pero esa dispensación de Adán concluyó de manera trágica. Adán pecó y como resultado de esa caída, la corrupción, el mal y la violencia se apoderaron de toda la tierra. Y Dios tuvo que juzgar la tierra y eso terminó con la primera dispensación de Adán, por así decirlo. Así que Noé tuvo, a partir de ahora tiene un nuevo comienzo y quedó en la misma posición que Adán tenía al principio. Todo el mundo dice que estamos relacionados con Adán. El Nuevo Testamento lo dice también, claro. Pero permítame decirle que también estamos relacionados con Noé, ya que en cierto sentido Noé es el padre de todos los que viven en la actualidad. Toda aquella antigua civilización de los días de Noé murió, excepto Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas, por lo cual la raza humana se multiplicó desde Noé. Fue un nuevo comienzo y gracias a Dios por ese nuevo comienzo. Leemos allí en Génesis 8, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Ahora vamos a versículo 21. En este punto dejamos en nuestro último programa. Dice allí: percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón:
no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Aquí tenemos un hermoso cuadro de lo que voy a llamar el aroma grato. Así lo llama la Escritura, olor grato. Percibió Jehová olor grato. Ahora, ¿por qué dice así? ¿Por qué percibió Jehová un olor grato? En otras palabras, le agradó a Dios. Lo que Noé hizo le agradó a Dios. Pero podemos preguntarnos, ¿por qué le agradó? Bueno, para responder eso tenemos que regresar en la historia. Recuerdo Caín y Abel, los hijos de Adán, ellos fueron a adorar a Dios. Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, trajo un animal limpio cuya sangre había sido derramada y ofrecido a Dios como sacrificio. Caín trajo del fruto de la tierra, el fruto de la tierra que había sido maldecida por Dios, y el esfuerzo de sus propias manos. Y leemos que Dios, ¿lo recuerda? Miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Ahora bien, aquí, en Génesis 8, Noé le ofrece algo a Dios que es de su agrado. ¿De qué se trata? Se trata de sacrificios de animales. Y una vez más recordamos, todo esto es figura de Cristo, el Cordero sacrificado de Dios. Lo que quiero decir es que hay virtud en la muerte sacrificial de Cristo. En otras palabras, para Dios, esa muerte sacrificial era algo de olor grato, algo que le agradaba. Leemos en Isaías 53:10, Jehová quiso quebrantarlo. Mis amigos, cuando Cristo fue ofrecido, cuando el Cordero dio su vida en la cruz, hubo una fragancia que alcanzó los cielos. ¿Se da cuenta? La cruz fue levantada y nubes de aroma agradable penetraron los cielos hasta la presencia de Dios. Y por favor, permítame enfocar su atención en Efesios capítulo 5. Allí tenemos una declaración que afirma lo que acabo de decir en cuanto al aroma agradable a Dios. Efesios 5:1 dice, «Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante». ¿Me permite que se lo repita? Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, y fue ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, cuando le digo que la ofrenda de Noé representa como figura la ofrenda de Cristo, tengo un versículo para apoyarme. Esa muerte sacrificial de Cristo agradó al Padre. Entonces, al ofrecerse a sí mismo, esa ofrenda ascendió como fragancia, como olor fragante, algo que fue agradable a Dios. ¿Por qué? Por la misma razón que Dios quedó satisfecho con el holocausto de Noé. Dios encontró la manera de juzgar el pecado y salvar al pecador. ¿Y cómo hizo Dios eso? Al cargar sobre Cristo su pecado y el mío. Eso agradó a Dios. El simple pensar que Dios podía salvarnos por medio de la muerte de su Hijo lo satisfizo, le agradó. Por ende, la ofrenda fue un olor fragante. En Levítico 1:9 leemos, «El sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová». ¿Olor grato para Jehová? Precisamente. Así que leemos en Génesis 8:21, «Percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre». Y luego viene la promesa del versículo 22, y eso me gusta. Dice, «Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche».
A veces leo o miro por televisión las explicaciones ridículas de algunos científicos en cuanto al porqué de las estaciones, por qué tenemos calor y frío, por qué existe el invierno y el verano, el día y la noche, por qué tenemos una temporada para sembrar y otra para cosechar. Y muchas veces lo que van diciendo es para reírse. Si tan solo nos fijáramos en la palabra de Dios, mi amigo, es muy simple. La mente limitada del hombre no lo puede entender, es de Dios. Él es el creador, el que sustenta todo. Y ha dicho, a partir de entonces dijo, mientras la tierra permanezca, no cesará la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. ¡Qué maravilloso testimonio que tenemos aquí! Ahora bien, déjeme decirle que creo que el Señor estaba mirando más allá del altar y el sacrificio de Noé, estaba mirando hacia el Calvario, estaba contemplando en perspectiva la muerte de su Hijo, el Señor Jesucristo, muriendo por nosotros los pecadores allí en la cruz. Así que es Cristo, y solo Cristo, quien es aceptable a Dios, y nuestra aceptación está en Él. Bueno, mis amigos, vamos a ingresar ahora en Génesis capítulo 9. Dice allí versículo 1, bendijo Dios a Noé. Busqué en la Biblia más de esas frases. Noé halló gracia en los ojos de Dios. Dios mandó a Noé que saliera del arca. Se acordó Jehová de Noé. Bendijo Dios a Noé. Creo que son hermosas frases y nos indican la maravillosa gracia del Señor. Tenemos un gran y un nuevo comienzo aquí, ¿eh? Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Lo puede ver? Acá Dios da otro mandamiento para llenar la tierra, para que los seres humanos se fructificaran. Dios le estaba diciendo a Noé y a su esposa, a sus hijos y las esposas de sus hijos, que tuviesen hijos. Fructificad y multiplicaos. Pero a veces hoy en día yo me pregunto si no podemos aplicar esto a fructificar espiritualmente. Lo que Pablo dice en Colosenses 1:10, donde le exhorta al creyente a llevar fruto en toda buena obra. ¿Es que acaso no debe ser esta la meta de cada uno de los redimidos? Noé y su esposa, los hijos de Noé y sus esposas eran redimidos, fueron salvos, fueron preservados del juicio, estaban comenzando todo de nuevo, y Dios les dice, fructificad y multiplicaos. Sí, por supuesto, fructificad físicamente, que tengan hijos, eso quedaba en claro. Pero ¿qué acerca de llevar fruto para Dios? Llevar fruto es algo que se espera de todo creyente, de todo verdadero seguidor de Cristo. Por favor, lea Juan 15, donde Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Además dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí lleva mucho fruto. En ese contexto el Señor habló de fruto, más fruto y mucho fruto. Tenemos que llevar mucho fruto en toda buena obra, honrando a Dios en todo lo que hacemos. Eso es lo que la Biblia llama fruto. Ahora volvamos a Génesis capítulo 9, versículo 2. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Tal vez usted recuerda que Dios le había dado a Adán ese dominio absoluto sobre los animales, pero Adán cayó. Él pecó contra Dios, transgredió el mandato de Dios, y ahora Dios le asegura a Noé que va a estar seguro al poner temor sobre los animales. ¿Se da cuenta? El pecado estaba dejando una mancha más y más profunda, pero la gracia de Dios abundaba más y más aún. Si comparamos esto con el pasaje de Génesis 1:29, parecería que el hombre era vegetariano antes del diluvio, y que ahora, a partir de Génesis 9, la carne pasaba a estar en la dieta del hombre por mandato de Dios.
En versículo 3 leemos, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Así que Dios nos ha dado tanto los vegetales como la carne para que nos alimentemos. Ahora, el versículo 4 es un versículo clave. Creo que un versículo muy importante. Por favor, no lo pase por alto. Está lleno de significado. Fíjese. Génesis 9:4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. Ahora, la carne de los animales estaba permitida, pero la sangre no. ¿Y por qué? Bueno, en el libro de Levítico, capítulo 17, versículo 11, leemos así, la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Lo ve, la sangre a los ojos de Dios era diferente a la carne. No fue solamente la muerte de Cristo en la cruz la que hizo expiación por nuestros pecados, sino que el derramamiento de sangre, de su sangre, eso tiene un mayor significado. La misma sangre hará expiación de la persona. No solamente la muerte de Cristo. Claro que su muerte fue importante, pero el derramamiento de sangre es la verdad básica. Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Supongamos que Cristo hubiera muerto por un golpe, o por una herida, o por un cáncer. No hubiera derramado su sangre voluntariamente y sacrificialmente por los pecados del mundo. No habría redención. Sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Mi amigo, les recuerdo, una de las pocas cosas que Dios llama preciosa en la Biblia es la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Leemos en Primera de Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Sangre preciosa, algo que no se puede calcular el valor, algo de lo cual Dios no puede estimar el valor, la sangre del Señor Jesucristo derramada en el sacrificio de la cruz. Por eso Dios prohibió desde aquel principio beber sangre. Entonces, y en aquel entonces, Dios le dijo a Noé que podía comer la carne de ciertos animales, pero no la sangre. La sangre fue excluida y reservada para hacer expiación. Ahora, mis amigos, hay algunas sectas en la actualidad que sacan ese versículo fuera de contexto y lo aplican erróneamente y rechazan las transfusiones de sangre. Bueno, no tiene nada que ver. Estoy absolutamente en contra de dicho punto de vista. Ese versículo no estaba prohibiendo la transfusión de sangre de un ser humano a otro en un acto solidario para preservar la vida. No, eso no es el contexto. Lo que allí se prohíbe, y en la Biblia se prohíbe, es beber sangre o comer carne con su sangre. El versículo 5 dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. Ahora, enseguidita aquí vemos que Dios pasa a hablar de matar a un animal para alimentarse a matar a un hombre, un ser humano, lo cual era y es pecado. Fíjese lo que dice, versículo 6, el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El hombre cayó en el estado de inocencia en que estaba Adán. El hombre no podía vivir por su conciencia una vez que Dios le dio el conocimiento del bien y del mal. Y ahora Dios procede a negarle otra excusa. El hombre podría haber dicho, bueno, las cosas se me pusieron muy mal porque no se trató bien el tema de Caín. Si tuviéramos una reunión y pusiéramos en práctica el peso de la opinión pública y del juicio, podríamos tener justicia. Y Dios responde, ahora se va a instituir la autoridad humana. Le doy al hombre el derecho de la pena de muerte. Eso es lo que Dios le estaba respondiendo al hombre aquí.
Aquí tenemos el comienzo del gobierno humano y no iba a tener éxito justificar al hombre, ya que todo lo que el hombre tocara lo contaminaba. Por eso Dios es claro en decir, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Esto es, para decirlo más sencillo, la pena capital. Allí Dios sanciona el homicidio con la pena de muerte. Ahora, no me voy a poner a discutir en cuanto a la pena de muerte hoy y si esta es eficaz en prevenir el crimen, pero sí voy a decirle que la Biblia la enseña. Y cuanto más atenuemos este mensaje de Génesis 9, versículo 6, creo que más vamos a estar en problemas. Creo que debemos seguir la enseñanza de la palabra de Dios. Y Dios simplemente estaba diciendo que un asesino que comete asesinato voluntariamente, algo premeditado, bueno, es culpable de ese crimen y debe ser sentenciado. Eso es lo que la Biblia claramente enseña. Allí en Génesis 9, a partir del gobierno humano, el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Avancemos a Génesis 9, 7. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros. Ahora Noé tiene instrucciones de parte de Dios. Comenzó bien, salió del arca como un hombre salvo. Todo fue por la gracia de Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Dios antes del diluvio. Comenzó una nueva vida, comenzó bien. Construyó un altar al terminar el diluvio y al salir del arca. Reconoció la provisión de Dios para él y su protección. Alabó a Dios por todo eso. Y encomendó a Dios su camino en dependencia de él. Todo esto lo sugiere el altar que él hizo. Agradó a Dios que Noé ofreciera el sacrificio a Dios sobre el altar. Dios aceptó ese sacrificio como olor grato y después Dios le hizo una promesa a Noé. La promesa está en Génesis 8, 22. Siempre va a haber siembra y cosecha, frío, calor, verano, invierno y día y noche. Esa es la maravillosa provisión de Dios y Dios bendijo a Noé. Ahora que Noé dejó el arca, Dios le da instrucciones en cuanto a cómo debe vivir una persona redimida. En primer lugar le dijo, fructifíquense y multiplíquense. Nosotros, los creyentes, debemos llevar fruto para Dios. Debemos llevar fruto en toda buena obra. No debemos quitarle la vida a otra persona, no debemos asesinar. De hacerlo, entonces, según Génesis 9 y versículo 6, estamos sujetos al juicio de Dios, la pena de muerte. Ahora, no quiero incluir cosas que Dios no haya dicho. Dios no incluyó la guerra es inevitable a causa del pecado. Mientras el hombre esté en la tierra se va a meter en guerras. Y con el pasar del tiempo las guerras aumentarán. Pues el Señor mismo dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras. Y con frecuencia en el Antiguo Testamento, Dios envió a su pueblo a la guerra contra naciones enemigas. Pero Dios aquí en Génesis 9:6 está tratando con el asesinato de un individuo, o sea, el resultado de un propósito malvado, una meta maligna, una ambición y una agresión. Y repito, la pena de muerte se enseña claramente en ese pasaje, puntualmente en ese contexto. Muy bien, entonces Dios le da instrucciones a Noé y enseguida le habla de un pacto. Pero nuestro tiempo va terminando. ¿Qué pacto hizo Dios con Noé? Bueno, vamos a comenzar ese estudio en nuestro próximo programa. Vamos a partir desde allí, en Génesis 9:8. Vamos a considerar lo que comúnmente se llama el pacto de Dios con Noé. Les espero, es muy importante la continuidad de este estudio. Y muchas gracias, mi amigo, por sintonizarnos en el día de hoy. Yo espero que estos mensajes, este tiempo de enseñanza y de explicación bíblica,
estén siendo de ayuda para usted, de instrucción, de bendición. Vamos a continuar entonces en nuestro próximo programa, si Dios quiere, con el pacto de Dios con Noé. Repase la lectura de Génesis capítulo 9 y los estaré esperando por la gracia de Dios. Será hasta entonces. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.